En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la doctora Esther Sánchez, es antropóloga jurídica y ella nos va a narrar sobre la conferencia Estudio de Casos, los ríos y el mundo sagrado de los indígenas. Bienvenida, doctora Esther. Muchísimas gracias al doctor Héctor Ramírez como gerente en Pasto, a la doctora Isabel Cortés y al doctor Carlos López del Museo del Oro del Banco de la República en Pasto. 3 personas dedicadas a este hermoso trabajo de generar espacios culturales muy especiales. Sinceramente me siento muy agradecida y he pensado en este tema de los ríos y el mundo sagrado de los indígenas, puesto que vamos a ver, si bien cada pueblo es distinto y cada uno tiene diferencias muy sustantivas, particularmente con ese mundo de lo sagrado, sin embargo, en la primera parte voy a tratar algunos asuntos que pueden ser común a muchos pueblos indígenas. En primer lugar, tenemos que pensar que el país tiene un rendimiento hídrico, es decir, cantidad de líquido que pasa sobre una cuenca que supera 6 veces el promedio mundial. Además, cuenta con reservas de agua subterránea acumulada por la lluvia o los páramos que cubren el 74% del territorio nacional. A pesar de las cifras positivas en las regiones, han surgido muchas preocupaciones por la protección de este recurso natural en los últimos años. Basta recordar el páramo de Santurbán como ecosistema que surte de agua a la capital santanderiana. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que todos los pueblos indígenas tienen un sistema de derecho propio que hemos denominado sistemas de derecho propio. Cada pueblo de estos, ese derecho hace parte estructural de su cultura. Les define estos derechos propios no solo cómo se debe proceder, qué posibilidades o restricciones de comportamiento personal y grupal deben adoptar frente a los seres humanos, pero también a los no humanos, como también consistentes principios y procedimientos para actuar frente a las contravenciones. Resulta muy interesante conocer algunos aspectos de esta organización del derecho frente a ciertos lugares como los ríos. Aprendimos desde pequeños que los ríos son corrientes naturales de agua que fluye permanentemente y que van a desembocar en otra corriente en un lugar como el mar y en algunas ocasiones a zonas desérticas. Cada pueblo indígena es portador de una cultura distinta, clasifica los lugares donde hay agua y entre arroyos, riachuelos, lagos, nacederos, reconoce como diferentes a los ríos. Cada uno de estos lugares tendrá en los pueblos donde todavía se tienen sus lenguas un concepto lingüístico particular. Dentro del mundo indígena es frecuente encontrar que a los fenómenos naturales se les atribuyen especiales condiciones naturales y también sobrenaturales, y a muchos de estos lugares se los considera sagrados. Sin entrar en la discusión sobre lo que es sagrado, conviene decir que ciertos lugares o áreas naturales estén marcados con una importancia espiritual para los pueblos indígenas y que su representación y significación dependen de cada cultura. En ellos suele haber espíritus tutelares, contacto con mundos y fuerzas que pueden desatar tragedias o enfermedad, pero también bienestar. Son importantes porque permiten realizar prácticas que movilizan memorias colectivas, restauran desequilibrios, afianzan identidad, recuperan el bienestar.
Esta constatación ha llevado a que en los territorios tradicionales, así vistos, sean reconocidos y protegidos mediante instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, habilitando grandes ejercicios jurisprudenciales que reconocen la existencia de lugares sagrados propiamente dichos. Y nuestra Corte Constitucional fundamentalmente ha venido reconociendo estos sitios sagrados que involucran en ocasiones a los ríos. Cada pueblo indígena tiene pues unos mecanismos distintos para relacionarse con el agua. En un modelo, en uno de los dos que existen, los indígenas se adaptan al comportamiento de las aguas. En el otro modelo, los hombres y mujeres indígenas someten al agua a una racionalidad cultural específica. En el primer caso, los nacederos, los ríos, siguen los cursos naturales. En el segundo caso, se fabrican lechos, acequias, para que el agua llegue a determinados lugares. Estas dos estrategias manifiestan diferencias culturales en el tratamiento del agua y están sustentadas en conocimientos y saberes locales que se manifiestan en diferenciadas formas de uso y aprovechamiento del recurso agua. Esta pluralidad de usos incluye su consideración de los ríos como deidad, como objeto de culto, dados elementos de sus distintas cosmovisiones, como base también de un sistema productivo o como elemento terapéutico y de sanación. En el mundo andino, por ejemplo, existen múltiples evidencias arqueológicas del manejo del agua en tiempos precolombinos, en especial para uso agrícola, para uso ritual religioso. Los sistemas de regadío, con una estructura jerárquica de canales primarios, secundarios o ramales y acequias que se encuentran en diversos lugares de la geografía para también llegar a los sitios habitacionales, para sitios rituales y para sitios donde hay posibilidades de hacer un uso terapéutico. Los ríos son pensados entonces como un bien común en nuestros pueblos indígenas, como un bien de las comunidades que los orienta a ser tratados estos ríos dentro de los derechos propios, teniendo en cuenta el orden social, es decir, quienes se acceden a los ríos, desde qué edad un niño puede llegar a visitar el río, a bañarse o a pescar dentro de él. También quienes administran ambientalmente los ríos. Por ejemplo, recuerdo el caso de los ingas del Bajo Putumayo, como una gran amiga inga me contaba que sembraban en las riberas del río para que el río pudiera tener elementos biológicos de la naturaleza en función de oxigenarse y también de llevar alimentos a los peces. Entonces, tenemos, además de que es un bien común de todos, hay unos que administran los ríos y esa administración es periódica, cambian según posibilidades, etcétera, como un deber para proteger los ríos. Sin embargo, las relaciones han ido cambiando entre los comunitarios y los ríos como consecuencia de tensiones entre la aparición y la asimilación de elementos culturales foráneos y la erosión o fragmentación de los sistemas tradicionales de conocimientos locales. No solamente el conocimiento de los ríos se ve afectado por industrias, personas foráneas, etcétera, sino que hacia adentro de algunos pueblos indígenas, los jóvenes empiezan a desestimar
el conocimiento sobre este bien que representan los ríos. Hablar de los ríos, entonces, implica comprender el conjunto de ideas y sentimientos en el sentir cotidiano, comunitario, como producto de la relación permanente y consciente de la existencia de un río. Como lo anotaba Carlos al comienzo, la forma como el banco se aproxima a los ríos, hay diferentes formas de aproximarnos a los ríos. Y vamos a mencionar algunas de ellas que son generales, pero que en cada pueblo particular toman forma de manera diferenciada. Por ejemplo, la significación de las aguas vinculadas a las cuencas. El conocimiento de una cuenca tiene una relación más amplia que la de un determinado río. Los saberes y conocimientos relacionados con el manejo sostenible del agua, es decir, dónde nace un río y en ese lugar cómo se administra para que produzca permanentemente agua. ¿Cuáles son los significados del agua, del río y qué organización según distintas formas de concebir y actuar frente a este bien de la naturaleza? Estos significados del río podemos encontrarlo de diferentes formas o de diferentes maneras, con diferentes criterios. Uno es el significado del río como vital y sagrado, pensado como un ser vivo. El agua del río es portadora, además de vida, también el río como un ser vivo que da alimentos, también como un ser vivo que genera salud. Existe una relación entre dos seres vivos, los seres vivos humanos, los seres humanos, en este caso hablaríamos de los indígenas, y el ser vivo que es el río. Hay una relación que se establece entre seres vivos y que los indígenas frente a ese ser vivo, definen o deciden mantener agradecimiento y además cuidarlo. Se dispone de una diversidad de servicios ecosistémicos de valor incalculable. Los ríos prestan servicios ecosistémicos de valor incalculable. Esta categoría agrupa los distintos usos del agua de los ríos para el consumo humano, para la preparación de alimentos, por ejemplo, para el aseo personal y del hogar, para las actividades agrícolas y ganaderos, como decíamos anteriormente, para uso medicinal y espiritual. Esta visión espiritual que hemos enunciado al final de esta intervención permite dar sentido a ese conjunto de seres que habitan en los ríos. Esta noción espiritual implica comportamientos culturalmente determinados y éticos, siendo esta sacralidad del agua un principio que deba guiar las prácticas de relacionamiento para la sustentabilidad de los ríos. La vida, y por eso hay una visión espiritual, se considera que la vida tiene su origen en el agua, y muchos de nuestros pueblos indígenas asocian algunos animales, en el caso del Amazonas, la boa, por ejemplo, en el caso de los muiscas, por ejemplo, el agua producto de una determinada, digamos, bueno, de una laguna determinada, en la cual tanto los seres que habitan allí como en sí misma, por ejemplo, la laguna o el nacedero de un río o el río mismo, presentan una sacralidad con relación al origen de la vida. También en los pueblos indígenas encontramos mitos sobre los ríos, a manera de una serpiente, por ejemplo, como hemos visto recientemente en el Amazonas.
a través de figuras relacionadas con los reptiles, etc. También dentro de esa visión espiritual aparece una necesidad de gratitud hacia el agua, un sentimiento de agradecimiento a los beneficios que el río ofrece, que además de tener una energía positiva, permite el ejercicio de rituales alrededor de los ríos. Me das vida y energía y yo tengo que cuidarte, diría algunos indígenas, por ejemplo, en el Ecuador. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, nos referimos al equilibrio social, económico y medioambiental, de manera que se garantice en lo posible una continuidad del bien natural en el futuro. Los indígenas establecen una relación de crianza con el río, es decir, se refleja en sus acciones. El río necesita ser cuidado, necesita que pueda seguir creciendo, necesita que pueda seguir vivo, que esté limpio, que esté bien alimentado. En las riberas de los ríos, decía anteriormente, se siembran alimentos, plantas, cogollos, hojas de determinados colores, raíces, para que los ríos puedan estar oxigenados, para alimentar los peces y los caracoles que pueden ser comestibles. Se seleccionan ciertas plantas de ciertas especies para poder alimentar los ríos. No cualquier planta puede estar en su entorno. Los indígenas también tienen necesidad de mantener los saberes tradicionales asociados al manejo del río. Su buen uso, más que un acto de conservación, se constituye en un acto de gratitud por el bienestar que los ríos traen. Hemos dicho, además del agua para los seres humanos, el agua para los animales, para la agricultura, para la ganadería, para el riego de cultivos. Cultivar e interactuar con la tierra conlleva todo un estilo de vida que garantiza el bienestar, que es la vida misma de los indígenas. Hemos hablado también cómo se han transmitido conocimientos etnomédicos o de etnomedicina y también medicina espiritual alrededor de los ríos. Es decir, qué baños se pueden hacer, en qué momento transgresores deben entrar a los ríos precisamente o a las lagunas en función de producir un estado en el cuerpo del individuo que le permite eliminar su capacidad de hacer daño o que le permite volver a actuar armónicamente con la naturaleza, armónicamente con los demás seres humanos. El río se utiliza entonces en rituales de muy diferentes, rituales para la agricultura, rituales para que los animales crezcan, rituales para el paso de los niños o las niñas a su edad adulta, etcétera. Y también, obviamente, para toda clase de limpiezas cuando los espíritus se consideran que están cargados de energías negativas o para afianzar energías positivas en las personas. Entonces, como se decía también Carlos al comienzo, pues es muy dramático pensar que muchos de nuestros ríos son bienes naturales amenazados y que a pesar de su importancia como un bien natural indispensable para la vida, se evidencian problemas de contaminación y problemas de escasez misma de agua. Algunos piensan que siempre habrá agua, pero hay una merma en la cantidad de agua de los ríos que descienden por las cascadas y que el río moviliza en las acequias que cada día son más mayor número de acequias, mayor número para llegar a numerosas viviendas, a un numeroso público.
Bastaría mirar a Nariño para entender cómo se distribuye el agua en esos pequeños territorios cultivados por los indígenas nariñenses. Entonces, encontramos que frente a estas situaciones, los pueblos indígenas también tienen estrategias para mirar qué hacer frente a los problemas que trae la disminución del agua en los ríos o la contaminación de los ríos. Contaminación que proviene a veces endógenamente de los mismos pueblos, por ejemplo, al pescar con barbasco o también de prácticas distintas a la agricultura que traen envenenamientos para los ríos, uso de plaguicidas, etcétera, etcétera, que traen, digamos, problemas. Y en ese sentido, la administración de los ríos, como decía, cada vez más escasa en algunos pueblos porque los jóvenes no participan de ese trabajo, entonces empiezan a hacer necesarias campañas tanto de mingas para limpiar los ríos, de mingas para aportarle cariño y cuidado al bienestar de los ríos. Y hay muchas prácticas en Colombia que están relacionadas con estas tareas ante las emergencias que viven algunos de nuestros ríos. Quería expresar rápidamente dos casos que me parece que desde el punto de vista del objeto de esta conferencia, que básicamente tiene que ver con el mundo de lo sagrado, cómo los indígenas ven en los ríos lugares sagrados y cómo contravenciones a estas visiones particulares de los ríos pues generan incluso demandas que llegan a la Corte Constitucional y que la Corte de una manera emblemática y edificante genera condiciones para poder resarcir los daños a los ríos, los daños al agua provenientes de ejercicios de la industria que no han tenido los cuidados necesarios para precisamente proteger estos lugares, no solo de agua para los usos que hemos hablado, sino lugares en donde habitan seres sagrados de mucha especialidad para los pueblos. El primer caso que quiero mencionar es el de los Achagua Piapoco en los llanos orientales. Los Achagua Piapoco tienen unas ideas culturales con relación al río, con relación a los pozos, con relación a los nacimientos de agua, muy particular. ¿Qué piensan ellos o de qué estamos hablando cuando decimos que hay toda una sacralidad entre los Achagua Piapoco y estos lugares en los que hay agua? Resulta que ellos tienen lugares específicos en donde habitan ciertas deidades. Esas deidades los denominan, quizás con una forma de hablar el español, como abuelos. Hay abuelos que habitan en determinados lugares. Esos seres espirituales que están, por ejemplo, en un lugar que se llama el Charcón, a donde hay un remanso del río, y allí habita Chagualihuali, una deidad del agua, el abuelo del agua. Este lugar, el Charcón, empezó a comportarse, por decirlo de alguna manera, llevándose en primer lugar 2 niños que se ahogaron en el sitio, luego un chamán que se ahogó en el sitio también, una mujer que se ahogó en el sitio. Y cuando esto sucede, los Achagua Piapoco comienzan a pensar
por qué estarían pasando estas cuestiones. ¿Qué estaría pasando con Chagualihuali, que estaba llevándose seres vivos al lugar? Y encontraron una explicación y la demandaron ante la Corte Constitucional, y es que en el proceso de construcción de un oleoducto en un punto específico en el Charcón, ellos pasaron el tubo del oleoducto por debajo de a 20 metros de, digamos, de donde había agua, para pasar el oleoducto y que siguiera su camino. Precisamente en ese sitio estaba Chagualihuali. Chagualihuali definió que estas personas que según sus creencias habían muerto porque los mismos Achagua Piapoco no habían actuado de acuerdo a su derecho propio con las siguientes actuaciones que los obligaban. Uno, no es posible mezclar agua y tierra. No es posible mezclar agua y tierra como producto de acciones humanas. Si el río viene muy crecido y revuelve tierra y agua, digamos que esa es una situación natural. Pero haber pasado el tubo en este lugar y haber revuelto agua y tierra genera en Chagualihuali, la deidad del agua, un sentimiento de que sus propios Achagua Piapoco no cuidaron su lugar y, digamos, los está castigando. Nosotros podríamos pensar que pues son ideas pues creíbles o no creíbles, pero lo cierto es que en derecho las pruebas siempre estuvieron fundamentadas en la idea de algo que pudiera ser demostrado y que pudiera ser verdadero. Sin embargo, los lógicos construyeron una visión en el que estas creencias, que son mundo real para los Achagua Piapoco, para mí no son mundo real, debían ser consideradas como pruebas, como elementos de verdad que debían ser protegidos. Y entonces resulta muy interesante que la Corte le ordena al oleoducto hacer una consulta post, primera consulta post, no consulta previa, porque no hubo consulta previa, para examinar cuál fue el daño y para poder reparar el daño. En un proceso durante 2 años, y yo estuve en ese caso como perito en algunas cuestiones, se pudo establecer precisamente lo que acabo de denunciar, las restricciones que había para someter el río a movimientos producto de los seres humanos. Y en el momento que los chamanes empiezan a trabajar con base en sus creencias religiosas sagradas para restablecer con Chagualihuali una relación, digamos, positiva, una relación en donde el comportamiento volverá a ser acorde con los principios culturales del pueblo Achagua Piapoco. Entonces, ellos, digamos, se logró establecer cuál fue el daño, se logró establecer cómo hacer actuaciones, generar una casa sagrada para fortalecer el chamanismo que había estado medio descuidado, y fundamentalmente hacer rituales en el lugar, no solamente con los mayores, sino también con los jóvenes, que volvieran a entender la presencia y la existencia de Chagualihuali, la importancia del cuidado hacia ese río y hacia ese lugar en donde vivía esta deidad del agua. De esta manera, se pudo, digamos, restablecer un orden que estaba perdido y restablecer un orden que llevaba a sentimientos de aflicción y dolor dentro de la comunidad, que sabían o entendían o creían que estaban pasando cosas raras, cosas que no debían pasar, cosas que no pasaban normalmente, y que le atribuyeron al daño ocasionado por el paso del oleoducto
en condiciones, como he dicho, particulares que llevaron a molestar a Chagualihuali. Esta es una realidad muy interesante y digamos que lo valioso es que magistrados de la Corte Constitucional puedan entender el mundo sagrado de pueblos que se rigen por una visión muy distinta de la que puedo yo tener sobre el río Bogotá. Es distante para mí, no hago nada alrededor del río fuera de pasar de vez en cuando por su lado. Es un río atropellado por los citadinos bogotanos, echando toda clase de mugre, está completamente envenenado, sucio, huele mal, etcétera, etcétera. Hay una relación muy distinta del río en los pueblos indígenas cuando dependen del río, como hemos dicho, para su sanación, para su comida, para su agricultura, para sus animales, para lavarse espiritualmente, para construir comunidad. El segundo caso es el caso Wayuu, en el cual los Wayuu tienen particularmente pues una, un relacionamiento con, con el agua, pues muy distinto en Colombia con relación a otros pueblos, muy distinto de los amazónicos con semejante río Amazonas, que la primera vez que lo vi iba en un avión y lloré de felicidad de ver ese espectáculo que es el río Amazonas, muy distinto de los ríos de Nariño, de los ríos del Cauca, de los ríos del mundo andino, muy distinto de los ríos como el Magdalena, extraordinario también, donde nace, cómo atiende tantas poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante, decía, cómo los Wayuu, para citar el segundo caso, pues tienen efectivamente una relación con el río y una relación, me refiero a algunos Wayuu de ciertos lugares de la parte media y baja de La Guajira, una relación con el agua que es muy particular, dada la escasez de agua que tienen en toda La Guajira. En ese sentido, múltiples deidades están relacionadas con el agua y algunas deidades son como Puloa es relacionada con lo femenino, otro con lo masculino, la lluvia tiene un nombre particular en su lengua, etcétera. Y en ese sentido, entonces, existe unos lugares de donde se considera que deben, donde está Pulowe, que es esa deidad del agua que está en varias partes, pero hay unos sitios particulares en donde se encuentra ella, que es de donde deben salir los muertos para llegar a la parte norte de La Guajira, al Cabo de la Vela, que es donde fundamentalmente están los segundos cementerios de los Wayuu, los cementerios de los clanes matrilineales y matrilocales en donde están, a donde deben llegar en su segundo entierro los Wayuu. Lévi-Strauss, muy conocido antropólogo, plantea cómo en el pensamiento salvaje, por intermedio de distintos agrupamientos o clasificaciones de cosas, de seres, se comienza a introducir un orden en el universo. Y esas clasificaciones, cualquiera que ellas sean, dice Lévi-Strauss, poseen una virtud propia y muy importante a diferencia de su inexistencia. Entonces, nosotros tenemos que pensar que adentrar o conocer esos sistemas clasificatorios de los pueblos es muy interesante y en ese sentido decía
se encuentran ríos como el río Ranchería, entre otros, estudiado por Wilder Guerra en una publicación del Banco de la República, extraordinario trabajo del cual aprendí muchísimo, y cómo estos ríos como el Ranchería revelan clasificaciones vinculadas a rituales que están dirigidos a respetar la presencia de ciertos seres y de realidades vinculadas al agua que los han moldeado a los wayuu. Y así como nosotros tenemos pues ideas propias de nuestro sistema religioso, de lo que fue el arca de Noé o de lo que fueron las inundaciones, no sé cómo, etcétera, etcétera, pues los wayuu también tienen una diferenciada identidad que, por ejemplo, y para compararlo, no tienen nada que ver con el mundo del agua, con el mundo del río, con el mundo del charcón, en el caso de los Achagua Piapoco. Entonces, eh, eh, estos ríos, además de ríos, tienen clasificaciones que hacen pensar que dentro de ellos hay, por ejemplo, concavidades, y dentro de esas concavidades hay piedras y hay pedazos escondidos en donde habitan ciertos seres que precisamente pues representan el mundo sagrado al interior de estos ríos. Entonces, Pulowi, ese ser del agua que es hiperfemenina del mundo de las creencias wayuu, tiene poderes muy importantes para la obtención de los recursos. Si no es con Pulowi, la posibilidad de encontrar recursos, ya sea de recolección, ya sea de pesca, ya sea de caza, es imposible para el mundo indígena de los wayuu. En ese sentido, entonces, y para ir terminando, en torno al agua, las comunidades indígenas de La Guajira establecen un sinnúmero de creencias y saberes, de prácticas ancestrales que demarcan la importancia del recurso dentro de su cultura, del recurso río, del recurso agua. Parte de esta connotación mitológica milenaria se justifica producto de su escasez, lo que genera todo tipo de sentimientos de gratitud y respeto ante los incesantes meses de sequía que deben afrontar a lo largo de un año. En este sentido, eh, el agua adquiere un simbolismo y un uso desde la visión wayuu. Para la mujer Iet, el hombre toro wayuu, el agua de lluvia adquiere diferentes significados dependiendo de la época en que se presenta, su frecuencia, la intensidad y los fenómenos meteorológicos que ésta puede traer. La lluvia representa un papel importante como elemento dador de vida y es utilizada y pensada como elemento para fertilizar la tierra. Y pues obviamente todos los elementos que vimos al comienzo, para la cocina, para los rituales, por ejemplo, la niña wayuu que es sometida a un ritual cuando tiene su primera menstruación, tiene unas formas de lavado que tiene que ver con la sacralidad de un tipo de agua para ser aplicada de una determinada manera. Entonces, entre los wayuu, lo mítico, lo real de la existencia de la escasez de agua, etcétera, se combinan para encontrar sitios donde, dada la importancia que los wayuu le dan a los muertos, para que de allí salgan los muertos a su segundo enterramiento. Y entonces, podemos encontrar, y para ir terminando, tratamiento a los muertos a partir del uso del agua, ritual de paso de la niña a mujer a partir de un uso determinado del agua almacenada, por ejemplo, en el caso de las niñas, en múcuras
para que el agua pueda ser serenada y pueda estar fría para los procedimientos que se le harán a la niña después de su primera menstruación. También el agua usada como bebida que limpia impurezas del cuerpo y que debe tener también ese tratamiento proveniente de un determinado río. Para la preparación de alimentos, ya lo planteé, para las labores agrícolas, recibe un importante valor el agua dentro de ciertos lugares de La Guajira donde efectivamente hay agricultura. Para la etnomedicina es fundamental la apropiación del agua del río, la forma como se toma, etcétera, etcétera, y obviamente en la construcción de las viviendas. En todo caso, lo que sucede con los guayú y lo que sucede con los achagua piapoco es, para terminar, la existencia de un derecho propio que define los bienes comunes, y entre ellos los bienes comunes están los ríos, están las fuentes de agua, está la forma como las personas tratan esos ríos en función de cuidarlos, no solamente para usarlos y de una manera utilitarista, sino siempre en función de agradecerles su existencia vital para su vida, vital para poderse prolongar en el tiempo, y a partir de estas visiones, de estas costumbres, de esta relación y protección del agua como un deber que está inserto en el derecho propio, pues los pueblos indígenas, su visión de sacralidad y el uso que hacen del agua son elementos edificantes y emblemáticos que nos enseñan a los que no somos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esther Sánchez, por sus valiosos aportes. Bueno, por acá hay unas preguntas con referencia a la legislación nacional. Nos pregunta Isabel Cortés, ¿qué tipo de legislación nacional hay frente a los derechos de la naturaleza en relación a los ríos y el agua, teniendo en cuenta que ella es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo? Bueno, Colombia, a diferencia de Bolivia o de Ecuador, pues no empieza a pensar en los derechos de la naturaleza y obviamente en los derechos de los ríos, del agua, etcétera. Hay una legislación, no la conozco pues como para poderla plantear acá de memoria, pero hay una legislación que efectivamente eh, produce el Ministerio de Medio Ambiente en función de proteger las fuentes de agua, y pues las CAR en Colombia son aquellas entidades que precisamente otorgan licencias ambientales o no en función, en muchos casos, de poder ponderar entre el deseo de un proyecto supuestamente de interés general y el interés general de proteger las fuentes de agua. Entonces hay conflictos que se presentan en ese sentido y hay determinaciones de licencias ambientales que no otorgan esos permisos, dado el impacto que implicaría, por ejemplo, la modificación de un río o la modificación o el impacto sobre las posibilidades del nacimiento de agua para alimentar un determinado río. Aldemar nos pregunta, ¿qué aporte nos puede ofrecer de lo sagrado en los ríos del sur? Bueno, la verdad yo no conozco exactamente el mundo sagrado de los ríos de Nariño. Me refiero de Nariño, de Cauca, bueno, también es sur. No conozco en particular. Conozco algunas cosas de Ecuador porque hice un peritaje para la Corte Constitucional de Ecuador y digamos uno podría pensar que hay algunas similitudes. De todas maneras, el mundo sagrado de los indígenas andinos
es un mundo que es incaico y ese mundo incaico pues tiene unas estructuras, digamos, comunes, ¿cierto? Y pues una de ellas es el amor, el cariño y el agradecimiento por la existencia del río y su cuidado permanente. Entonces, no conozco en particular en los pueblos Agua o Pastos cómo es el mundo sagrado de los ríos y vale la pena pues que Aldemar, interesado, arranque a que empecemos a buscar etnografías y con la misma gente esta valiosa aproximación al mundo sagrado. Sí, efectivamente, nos dice también Aldemar Ruano que porque se cree que se lo relaciona con lo astronómico, inclusive nos dice, ¿no? Bueno, los pueblos todos en general tienen una visión, sobre todo algunos, por ejemplo los muiscas, muy importante sobre la astronomía. Y entonces, pues hay, digamos, ciclos de la luna muy importantes en función de precisamente, por ejemplo, trabajar la agricultura y dentro de ese trabajo de la agricultura, pues el uso de agua. Em, no conozco ese tema, sinceramente, como para dar una respuesta juiciosa. No conozco. Lo que conozco son aproximaciones un poco generalizadas, pero en particular no conozco la astronomía de los pueblos indígenas, por ejemplo, de Nariño. La doctora Rosa Isabel Sarama nos pregunta que si por favor puede ampliar acerca de la relación de los muertos guayú y el agua. Bueno, los Wayuu tienen unos campos, digamos, de su cultura muy importantes. Uno de ellos es el tratamiento. Ellos tienen un doble entierro. Eh, por ejemplo, las mujeres son las únicas que pueden cargar muertos y hay siempre un segundo entierro. La relación de los muertos Wayuu está intrínsecamente ligada al mundo matrilineal y matrilocal de los Wayuu, que como sabemos es un pueblo tribal que tiene clanes y según creo que son 18 clanes, cada uno de ellos proviene de un ancestro común. Las mujeres deben limpiar los huesos, que son los que se entierran en el segundo entierro, de una manera muy particular y en los cementerios del clan. Cada clan tiene su cementerio y digamos, todo hombre o toda mujer de un clan debe volver a su cementerio y allí estarán, primero habrá importante reunión de los miembros del clan, hay una especie de redistribución de riqueza cuando los clanes tienen recursos porque los Wayuu tienen diferencias económicas sustantivas. Entonces, en los entierros de segundo grado hay una redistribución de la riqueza, de manera que no solamente van los parientes, sino también van personas de otros clanes, se marcan, incluso se marcan la piel con el emblema del clan que está enterrando su muerto, y esto es por si acaso en la vida se requirieran recursos, que ellos fueron solidarios en el momento del enterramiento de su muerte, de su muerto, y por lo tanto allí hay una solidaridad muy interesante de grupo. Pulowi habita ciertos lugares que están en la mente, cerebro, en la mente de los Wayuu, y desde esos sitios ellos consideran que las almas de sus seres queridos viajan hasta el norte de La Guajira.
hay hay bastante información sobre estos temas. Si le interesa a la persona que acaba de preguntar por internet, hay mucho material de los venezolanos que han estudiado bastante el mundo guayú y también pues de Wilder Guerra, un experto en el tema de los guayú, y también en el Instituto Colombiano de Antropología hay bastante información sobre los guayú y sobre el tema de los muertos y el mundo sagrado en relación con el agua. Aquí hay un saludo en Facebook Live de la Fundación Ayú. Dice, excelente conferencia, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de escuchar, doctora Esther Sánchez. Y la pregunta está relacionada sobre el impacto de la minería en el agua, que si hay alguna protección o cómo afrontar. Bueno, el impacto de la minería ilegal en el agua es grave y el impacto de la minería legal también. ¿Qué pasa? La legislación colombiana ha ido siendo cada vez más fuerte para exigirle a través de las licencias ambientales a los dueños de los proyectos una protección mayor respecto de la vinculación de la minería con el agua. Entonces, pues he visto noticias, incluso en televisión, muy delicadas, en donde se plantea que hay muchos ríos, por ejemplo, en el Chocó, que están contaminados por mercurio, nada menos que por mercurio, y que los peces que consumen algunos de gente de ríos en el Chocó, muchos de esos están contaminados por los ríos, por el mercurio. También sabemos de eso en el Cauca y me imagino que en Nariño, si hay explotaciones mineras ilegales de oro, pues habrá seguramente este tipo de contaminantes, pero también contaminantes de la agricultura. Sabemos que muchos colectivos, muchas empresas, pues utilizan venenos que finalmente llegan al agua y que en el agua, pues es agua de consumo de las comunidades, donde quise buscar para esta conferencia cuántos acueductos existen en los pueblos indígenas y no pude encontrar la explicación, porque efectivamente quería probar que la mayor parte de los pueblos indígenas en Colombia toman agua de los ríos. Y en ese sentido, pues si el agua está contaminada por petróleo o está contaminada por oro o por todos los venenos que le echan para obtener cianuro, bueno, mil cosas que hay para pues, estas industrias, pues obviamente la gente está mal y nuestra naturaleza es hermosa para resilientemente seguir recibiendo golpes y viendo cómo se adapta nuevamente, pero hay muchos problemas de contaminación en Colombia que no los he estudiado a fondo, pero sé que existen y que son muy delicados. Muy bien, doctora Esther. El señor Edgar Julián Cerón Figueroa en el chat dice que viene trabajando en el ordenamiento del recurso hídrico en varias cuencas del departamento. Dice que tuvo la oportunidad de observar la resistencia de las comunidades indígenas que presentan a la formulación e implementación de instrumentos. Dice que la justificación es que son instrumentos concebidos desde la normatividad ambiental técnica, donde no se recogen sus saberes. En este sentido, buscamos, dice, la manera de conciliar la situación. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, encontramos muchos vacíos que no permiten integrar una normatividad que permita recoger los dos aspectos. ¿Qué opinión tendría frente a este asunto al señor Edgar Julián Cerón? Bueno, es una pregunta o es un comentario muy valioso porque mi trabajo de 40 años es construcción de entendimiento intercultural y precisamente a partir del conflicto que se presenta entre sistemas de derecho. Y este es un caso típico.
unas comunidades que tienen una concepción del agua, del cuidado del agua, como un bien colectivo, como un bien común. Hay estudios sobre lo que significa un bien común y realmente los pueblos indígenas tienen una organización para administrar el agua y resulta que pues se superponen legislaciones que muchas veces, lo que dijimos en otra de los comentarios, pues supuestamente trabajan el interés general y colectivo de la nación, que es, por decir algo, extraer un recurso natural y, y no se contrasta con el interés general y colectivo de la nación de proteger fuentes de agua. Yo diría que hay, hay ejercicios muy interesantes al respecto. Hay pueblos que se han, digamos, que han expresado sus diferencias, por decir algo, lo que está pasando en Jericó actualmente, ¿no? Para que haya una explotación minera y por el otro lado, como Jericó es una fuente de comida y pues hay no solamente allí no hay indígenas, sino mestizos, pero hay mucha gente acompañando ese proceso, igual que pasó en Sonsón, es decir, y lo que está pasando, que comentan en Nariño, debe ser idéntico. O sea, hay una lucha, y en el buen sentido la palabra lucha, entre dos visiones del agua, entre dos visiones de lo que es un bien común y entre dos visiones de lo que es, comillas, desarrollo. Entonces, pensemos que en esta pandemia, si no es por los campesinos de Nariño que nos mandan papa y los indígenas nos mandan papa a Bogotá, porque la papa que comemos acá es de Nariño, eh, es porque ellos han cuidado el agua para poder tener papa y, y saben perfectamente el valor del agua. Entonces, esto es un lío muy grande en el que vivimos, en una confrontación muy grande entre dos intereses diferenciados y en ocasiones gana Goliat y en ocasiones gana David. Entonces, son peleas que habrá que dar y que están dando muchos pueblos en función de proteger recursos naturales y de proteger fundamentalmente el agua. Pero pues la legislación a veces no funciona, o sea, o funciona mal, corruptamente. Muy bien, doctora Esther. Y ya la última pregunta a través del Facebook nos dice Cristian Cambindo sobre si es posible que algunas comunidades generen agua a través de rituales sagrados. O sea, que produzcan agua. Sí, parece que él necesita averiguar si algunas comunidades generan agua a través de rituales sagrados, como interesante. Bueno, eso no lo conozco, la verdad, no. Que se reúnan un grupo de indígenas y que digan produzcamos agua. No conozco ninguna experiencia en Colombia ni en ninguna parte. Y creo que sería, pues, bueno, una posibilidad pues, de investigarlo y donde se hace, pues sí, pienso que hay, digamos, conocimientos sobre el medio ambiente tan extraordinarios, de puntos en los cuales puede haber agua, por decir algo, los wayuu, es que es en un punto exacto en donde ellos saben que pueden poner un aljibe para obtener agua y hay agua, o sea, hay un conocimiento en muchos casos muy ancestral que les permite decir, bueno, aquí hay agua y seguramente ahí hay agua y seguramente habrá previo a obtenerla pues una ritualidad sagrada en el sentido de ayúdanos ser deidad del agua o quien sea a obtener agua, tanto como hacemos nosotros. Es que todos los rituales de la Iglesia Católica en función de que llueva, cuando no hay agua, son rituales orientados a lograr vía religiosidad
que se produzca el agua. Los creyentes pensarán que se produjo agua gracias a esa ritualidad. Los no creyentes pensarán que pues fue un chepazo y que ese día llovió o que encontraron agua en el subsuelo, pero de todas maneras el mundo de las creencias son muy respetables y quienes creen en ello pues están convencidos de que el agua se produjo gracias a su ritualidad, y personalmente respeto mucho quienes creen en este tipo de creencias. Muy bien, doctora Esther. Ya no sé si alcanzamos una pregunta más para el señor Camilo Martínez, doctora Esther. Por mí no tengo ningún inconveniente, feliz de charlar con quien quiera. Bueno, nos dice que es abogado en ejercicio y que actualmente se encuentra desarrollando una investigación en relación con la jurisdicción especial indígena, que está muy interesado en conocer material bibliográfico que le pueda servir para conocer un poco acerca del concepto de castigo dentro de las comunidades indígenas, de lo que se castiga y por qué se castiga. Le gustaría preguntar, además, si existen conductas relacionadas con el daño de los recursos naturales que sean castigadas dentro de estas comunidades y bajo qué fundamentan esto de ser así. Bueno, en primer lugar, esto daría para otra conferencia con mucho cariño. Yo he publicado 2 libros con la Procuraduría General de la Nación sobre jurisdicción especial indígena. Deben estar en internet. Esther Sánchez Botero, Jurisdicción Especial Indígena. Es un libro pequeño que trabaja en el año, creo que 2000 o no, bueno, antes, no me acuerdo. Es un libro que trabaja la Jurisdicción Especial Indígena, tiene una introducción del doctor Carlos Gaviria, es un trabajo hecho con Isabel Cristina Jaramillo, ese es uno, y hay otro, pues míos, me refiero míos, hay otro libro que se llama Derechos Propios. Efectivamente, pues digamos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional arranca por ese tipo de problemas o de formas como los indígenas sancionan las transgresiones que se cometen dentro de sus propios pueblos y cómo las autoridades actúan de determinada manera. Hay mucha jurisprudencia sobre ese tema que puede ayudar mucho al amigo, y con mucho gusto, si él quiere, Carlos, tú le puedes dar mis datos. Con mucho gusto yo le puedo pasar una bibliografía porque ese es un tema ampliamente desarrollado en Colombia, y, y pues podría colaborarle pues aparte de esto para no hacer una charla larga, puesto que realmente nos tomaría un poquito. Muy bien, doctora Esther, muchísimas gracias por todos esos aportes, ese conocimiento, la experiencia, y también agradecer la presencia, ¿no?, de nuestros asistentes que se conectaron por 2 plataformas, por Cisco Webex y por nuestro Facebook Live del Banco de la República en Pasto. De manera que le agradecemos enormemente a todos y a usted, doctor Esther, sí, por esta bonita conferencia. Muchas gracias. Esperando poder contar nuevamente en este proyecto de Ríos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que escucharon. Tengo la mejor voluntad de conversar con quien necesite en alguna oportunidad, y al banco como institución que abre las puertas para estos temas tan valiosos. Todo mi agradecimiento, mi gratitud y mi cariño. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias y que pasen una bonita tarde. Por favor, cuidarnos mucho. Un abrazo virtual, doctora Esther. Gracias, Carlos. Un abrazo.